¿Qué tal, jóvenes? Soy el doctor Rubén Darío Sánchez Rodríguez, profesor de la materia de gastroenterología, y el día de hoy vamos a ver el tema cáncer de esófago. Los aspectos que vamos a ver en esta presentación: vamos a dar una pequeña introducción del tema, vamos a hablar de la epidemiología, a los factores etiológicos que propician la enfermedad, signos clínicos de diagnóstico y detección temprana, así como la estadificación, la cual es muy importante para dar un adecuado pronóstico y tratamiento de la enfermedad. Para iniciar, tenemos que el cáncer de esófago, como tal, es la sexta causa de mortalidad relacionada con el cáncer en el mundo. Estamos hablando de un cáncer que, una vez que se diagnostica, es altamente letal. La sobrevida de este tipo de cánceres, a partir de que ese es el diagnóstico en un paciente, es del 15 al 25%. Y a pesar de que hoy en día existe la quimio y la radioterapia, la sobrevida es baja, de tal manera que es necesaria la prevención y la detección temprana. Dentro de los aspectos epidemiológicos a considerar, tenemos que hoy en día histológicamente se presentan dos tipos de cáncer, el adenocarcinoma y el epidermoide, los cuales son los más frecuentes. Sin embargo, anteriormente el cáncer epidermoide era el que sobre todo era el más frecuente, y este sobre todo se presentaba en el tercio superior del esófago. Hoy en día el adenocarcinoma, que se ha relacionado más con el esófago de Barrett, empieza a ser mucho más frecuente. En México este tipo de cáncer ocupa el sexto lugar dentro de los cánceres de tubo digestivo, y es un cáncer que se suele presentar de manera más común en la tercera edad y aproximadamente edad promedio de 65 años. Predomina sobre todo en el sexo masculino en una relación de 3 a 1. Hay factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de enfermedad, como es el alcohol, el tabaco, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como el esófago de Barrett. Y bueno, hablando de factores etiológicos y en lo que respecta al carcinoma epidermoide o de células escamosas, que como les comenté antes, afecta sobre todo el tercio superior del esófago, este está muy relacionado con lo que es la ingesta del alcohol en pacientes que han ingerido cáusticos por cuestiones accidentales o por intentos suicidas. Llega a presentarse este tipo de cánceres. Se ha relacionado el virus del papiloma humano, así como el bajo estrato socioeconómico para la presentación de esta enfermedad, y algunas avitaminosis. Dentro de los factores etiológicos para lo que es el cáncer de esófago, este se ha relacionado más con el consumo de tabaco, pero no se ha relacionado como tal con el consumo de alcohol. Como les comentaba al inicio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se considera muy frecuentemente asociado a esta enfermedad, y en este caso tenemos lo que es el esófago de Barrett, el cual también se asocia a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como lo que es el Helicobacter pylori. En la presente imagen podemos apreciar lo que es un cambio en el epitelio esofágico, el cual a la vista del endoscopista se ve esta transición entre un epitelio, una mucosa normal de lo que es el esófago, a lo que es una mucosa enrojecida, donde existe ese epitelio de transición que empieza a ser más rojo, e incluso no vemos aquí lo que es la entrada a lo que es el estómago, ¿no? El hiato esofágico. Eh, Como les comentaba, el adenocarcinoma tiene esa estrecha relación con el esófago de Barrett, y se menciona que el esófago de Barrett, aumenta hasta 40 veces el riesgo de que un paciente presente adenocarcinoma. Quiero mencionar aquí que la cirugía antirreflujo, que es un procedimiento que comúnmente se lleva a cabo para lo que es tanto el ERGE como el esófago de Barrett, no es una forma que disminuya completamente el riesgo de presentar esta enfermedad. De tal manera que aún debemos de considerar que el cáncer de esófago se puede presentar aún en este tipo de pacientes. La obesidad aumenta el riesgo, y a veces se considera que la obesidad aumenta este riesgo, obviamente porque la obesidad condiciona al paciente a tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se habla de alteraciones genéticas moleculares a nivel de los cromosomas 18, Q y 17P. Y bueno, ¿qué síntomas tiene un paciente que presenta cáncer de esófago? Obviamente que, bueno,
como toda neoplasia, es asintomático y de manera incipiente tal vez podamos hablar de que un paciente con cáncer de esófago en algún momento puede ser un paciente que haya tenido cuadros de enfermedad de reflujo gastroesofágico de repetición, los cuales, bueno, el paciente pues ha tenido en el transcurso de su vida. Pero no son datos clínicos propiamente del cáncer de esófago. El cáncer de esófago normalmente se presenta sobre todo con lo que es la disfagia, la cual realmente es una disfagia que empieza a ser progresiva de sólidos, semisólidos y líquidos. En la experiencia que tengo he visto que este tipo de disfagia sobre todo ya se presenta en las etapas terminales de la enfermedad. Y hay datos clínicos que sobre todo nos hablan de la severidad de la enfermedad, como ya es la pérdida de peso y los síntomas pulmonares. Y los síntomas pulmonares obviamente se dan por la relación del esófago con lo que es el árbol bronquial, de tal manera que el paciente puede tener datos sugestivos de una bronquitis, ¿no? Entonces, son datos ya de la severidad de la enfermedad o que el paciente está en una etapa avanzada. Y bueno, en esta tabla lo que tratamos de ver son los datos clínicos que se presentan con mayor frecuencia. Aquí hay que considerar que se habla del carcinoma de la unión esófago-gástrica, cuando en ocasiones no se puede diferenciar si el cáncer realmente es gástrico o de esófago. Pero bueno, como podemos ver ahí, los síntomas que predominan sobre todo es la disfagia y la pérdida de peso, tanto en el carcinoma de esófago como en el carcinoma epidermoide. Para hablar del diagnóstico tenemos que considerar lo siguiente. El paciente con cáncer de esófago pues obviamente es asintomático. En muchas ocasiones se puede hacer el diagnóstico como un paciente al cual tiene alguna otra enfermedad, se le hace una endoscopía y a veces esto se descubre. En muchas ocasiones el diagnóstico se hace como les comentaba porque un paciente tiene una disfagia progresiva. Entonces la manera de abordaje en estos pacientes de forma inicial es a través de lo que es un esofagograma, en el cual podamos ver tal vez la disminución en el calibre de lo que es el tubo esofágico. Como vemos en la siguiente imagen, pues obviamente una endoscopía nos puede visualizar ese crecimiento anormal de lo que es el epitelio esofágico, de su mucosa propiamente, y podemos ver como aquí sangra fácil, como vemos esa compresión que hace o ese estrechamiento que empieza a cerrar la luz del esófago. Y la tomografía, digo, no es el estudio que nos va a aportar más datos, pero sin embargo, como podemos comentar, no todo paciente que a lo mejor tenga una disfagia, esta puede ser de origen esofágico o algún estrechamiento que podamos ver en el esófago tenga que ver con el esófago. Puede haber tumores extrínsecos que puedan comprimir los del esófago, entonces es necesario hacer una tomografía como parte de los estudios que nos van a ayudar a descartar alguna otra patología o a ayudarnos a darle mayor certeza a nuestro diagnóstico. Una vez que realizamos el diagnóstico propiamente del cáncer de esófago, es muy necesario hacer estudios de extensión para poder ver la invasividad o hasta dónde se ha propagado este tumor. En este caso, tenemos que hacer estudios como los que están señalados, que es la PET, que es una tomografía con emisión de positrones, el ultrasonido endoscópico y la broncoscopía. Olvidaba comentar que es muy necesario, después de hacer una endoscopía, siempre hacer las biopsias y un reporte histopatológico, porque ahí nos van a dar el tipo histológico del cáncer del que se trata, porque en función de eso va a ser en ocasiones el tratamiento con quimio, con radio. Entonces, mencionarles lo siguiente, que bueno, en los estudios de extensión tenemos que hacer la PET, como vemos la imagen de acá abajo, en donde vamos a ver lo que es el sitio de actividad del cáncer, dónde está, y si este ya ha generado algún tipo de METS o algún tipo de actividad tumoral en otro lado. El ultrasonido endoscópico es un estudio que vale la pena mencionarlo. Desafortunadamente en México todavía no hay el suficiente número de lugares donde se pueda realizar este tipo de estudio y sobre todo nos ayuda a ver la extensión que tiene el cáncer a través de la pared esofágica. En algunos casos, sobre todo aquellos pacientes que tienen síntomas pulmonares, es muy necesario
hacer una broncoscopía, porque puede ser que el cáncer ya haya invadido lo que es el árbol bronquial y en ocasiones manifestarse precisamente por síntomas respiratorios. Y obviamente en esta diapositiva vemos también lo que es una tomografía, la cual también tenemos que visualizar ampliamente para ver si es que los ganglios mediastinales, el cuello o incluso los de abdomen, ya hay progresión de la enfermedad o metástasis a estos. De tal manera que son estudios de extensión para poder etapificar bien en qué estadio está. Eh, para todos los tumores, como tal, siempre se hace lo que es la clasificación TNM, en la cual, pues básicamente nos va a ayudar a emitir cuál es la mejor forma de abordar este paciente en relación a un tratamiento y un pronóstico, ¿no? Entonces, se habla de que el paciente que se encuentra en un estadio T1, como lo podemos ver en esta imagen, tiene una sobrevida a partir de que se hace el diagnóstico de un 46%. Un paciente con un T2, su sobrevida a 5 años es del 22%. Y desafortunadamente un paciente que esté en una etapa T3, T4, su sobrevida a 5 años va a ser menor al 10%, como mencioné, al 7%. Entonces, estamos hablando de un cáncer que desafortunadamente es muy agresivo y realmente todavía tiene un un subdiagnóstico. Desafortunadamente no lo hemos diagnosticado a tiempo, no hemos podido todavía incidir en disminuir el número de casos que se presenta y sobre todo porque eso es fundamental para hacer un tratamiento tal vez curativo tempranamente. Y bueno, el tratamiento, pues lo ideal es que sea un tratamiento quirúrgico en todos los enfermos que tengan posibilidad de curación. Es decir, un paciente que tal vez esté en un T1, un T2, ajá, pero desafortunadamente tal vez un paciente que ya está en una etapa ya T4, muy seguramente será un paciente que ya con invasión de metástasis a estancia tal vez tenga que hacer procedimientos aún más severos o tal vez ya no operar, porque finalmente este tipo de cirugías son muy mórbidas. ¿A qué me refiero? A que son pacientes que tal vez la mortalidad en este tipo de procedimientos y las complicaciones que puedan resultar de este son muy altas, de tal manera que es una cirugía muy agresiva el tratar de resecar a un paciente el esófago, hacerle una reconstrucción, ya sea con colon, con una asa intestinal, quitar todo el esófago y ascender lo que es el estómago hasta el cuello, ¿no? Hacer una cefalotectomía total, un ascenso gástrico. Son procedimientos que va a depender del estadiaje en el que se encuentra el paciente, pero que desafortunadamente a pesar de realizarse, se tiene un mal pronóstico, como se los comenté hace rato, inferior al 10% de sobrevida a 5 años, ¿no? Y en aquellos pacientes que tal vez fueron detectados en etapas tempranas y que fueron operados con fines curativos, aún así la sobrevida está entre un 20 a un 25%. Y bueno, obviamente cuando llega un paciente que requiere una atención médica, pues siempre es necesario buscar un tratamiento que pueda darle una calidad de vida correcta a su paciente. En muchas ocasiones el tratamiento es paliativo. Como podemos ver, pues básicamente si el paciente en algún momento llegó por la disfagia, pues bueno, el tratamiento paliativo será aliviar esta misma disfagia, controlar el dolor, si es que esto lo aqueja mucho al paciente, y obviamente, ¿no? Coadyuvar en la nutrición, como lo mencioné muy al inicio, son pacientes que desafortunadamente tienen una pérdida de peso y la pérdida de peso nos habla de la severidad de la enfermedad. Como podemos ver, hoy en día se hacen endoférulas, que no es más que un cono, vamos a decir, que se pone dentro de la esofágica para poder permeabilizar o el mismo para que el alimento pueda pasar hacia la luz del estómago. Son prótesis que, bueno, como todo, tienen sus potenciales complicaciones y sobre todo, estas también pueden llegar a migrar. Eh, en algunos casos, digo, dependiendo de la experiencia del equipo, de la infraestructura con la que cuente la unidad médica, pues tal vez se puedan hacer otros tipos de tratamientos, como son los tratamientos reductores de volumen, que es la electrocoagulación, la fotodestrucción de este tejido con láser, la radiación intraesofágica o la resección propiamente vía endoscópica de la zona estrechada. Todo va a depender de la experiencia con la que cuente en la unidad médica en la cual se atiendan este tipo de pacientes.
Y bueno, como tal, un paciente que tiene ya un carcinoma esofágico que a lo mejor está en una enfermedad localmente avanzada, es decir, que ya no se puede hacer un tratamiento curativo, resectivo con esofectomía, con ascenso gástrico o una transposición de colon, pues siempre el tratamiento va a ser multimodal. ¿A qué nos referimos multimodal? A que tenemos que dar tratamiento con quimio, con radioterapia. Incluso se habla de terapias endoscópicas resectivas a ese nivel para poder dar un tratamiento como puede ser la radiofrecuencia. Y ya por último no me queda más que darles las gracias y comentarles que bueno, la bibliografía que actualmente sacamos para esta presentación está tomada de nuestro libro de base que es por parte de la Academia de Cirugía General. Los invito a continuar leyendo y hacer énfasis en algunos aspectos que obviamente con su profesor de teoría van a poder puntualizar aún más. Muchas gracias y eso es todo por hoy.